comenzamos saludando a nuestra panelista hoy día, Eugenia Mancilla. ¿Cómo está, Eugenia? Muy bien, Juan Ignacio, buenas noches. Estamos comenzando este programa y, como lo habíamos anticipado, un gran invitado, el director de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser. ¿Cómo está, Axel? Bien, muy bien, gracias. Bienvenido al Barómetro tras un año. Tras un año, estamos de vuelta aquí. Octubre de 2014 estuvo por acá, el 7 de octubre, para ser más exacto, y hoy día está nuevamente con nosotros, Axel. En otra visita a la región de Magallanes. En otra visita, sí, muy breve, pero siempre muy estimulante estar por aquí. ¿Chile no es Santiago? ¿O Santiago no es Chile? No debería serlo. Lamentablemente está demasiado centralizado este país y las regiones tienen poca autonomía para decidir cualquiera de sus asuntos, ya sea desde los asuntos administrativos hasta los tributarios. Todo está en manos de Santiago, del poder centralizado Lamentablemente. que nos domina desde ahí. Sí, lamentablemente. Yo soy provinciano también, así que... ¿Usted vive de Rica? Sí, así es. Bonita zona. Muy linda zona, sí, sí. En una región que hoy día también sufre estragos de otro tipo por la delincuencia, el terrorismo que hay ahí desatado. Que es muy lamentable. Que es muy lamentable, la gente ya no puede vivir tranquila. Y el gobierno y los gobiernos que han habido anteriormente tampoco han hecho absolutamente nada por resolver ese tema. Axel, hace un año no lo sabíamos, obviamente no predecimos el futuro, no sabíamos que en su próxima visita al Barómetro usted iba a estar entre los escritores más exitosos de la actualidad en nuestro país. La tiranía y la igualdad lleva 10 semanas entre los libros más vendidos de Chile. Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien con ese libro. Esperábamos que les fuera bien, pero ha sido un éxito que superó las expectativas. Ha generado mucho debate en los medios de comunicación, ha generado muchas reacciones, muchos comentarios a favor y obviamente también en contra. Yo como autor obviamente estoy contento porque eso es lo que buscaba, que se discutan estos temas, que se vean otras perspectivas, siempre con energía pero con respeto. El respeto es fundamental en una democracia, ¿no es cierto? Y por lo tanto estoy contento porque quiere decir que hay mucho más apertura a las ideas de la libertad de lo que mucha gente pensaba. Axel, buenas noches. Buenas. Bienvenido a Magallanes. Tú lo señalabas, efectivamente el centralismo agobia, ¿no es cierto? Está extremadamente atomizada la gestión política, la gestión administrativa y las grandes decisiones se toman en Santiago. Una de las maneras que tenemos de cambiar y de darle mayor protagonismo a las regiones, sin lugar a dudas, tener una constitución que logre identificar ese estado descentralizado que queremos. Hoy día se ha iniciado un profundo debate para modificar la Carta Fundamental y particularmente se han establecido como en algunos ejes del cambio de esta reforma, yo diría no reforma constitucional, sino derechamente el cambio que se está postulando, es salir de lo que la Constitución hoy día consagra, que es un Estado subsidiario, hacia un Estado más de derecho. Y también se ha incorporado como parte del debate el que en esta nueva Constitución se pueda establecer claramente la decisión política de descentralizar territorialmente, administrativamente y también políticamente, de tal manera que hoy día ya no exista esa especie de desigualdad, ¿verdad?, entre las mayorías y minorías, entre las etnias y los chilenos, entre el poder legislativo y el ejecutivo, en fin, las relaciones de poder que se establecen hoy día. ¿Compartes tú esa apreciación, Axel? ¿Sientes tú que es necesaria este cambio de constitución? Y también te quiero preguntar tu opinión respecto al mecanismo. ¿Crees tú que la Asamblea Constituyente es un buen mecanismo para abordar este proceso que nos invita la presidenta Bachelet? Yo voy a ser súper franco, mi respuesta, la gente sabe lo que pienso cuando lee mis columnas, mis libros, en fin, mis intervenciones en otros medios. Yo pienso que todo este debate en torno a la nueva Constitución y la idea de que la nueva Constitución va a resolver los problemas de Chile, porque así se está planteando, como una especie de panacea que va a resolver cada uno de los problemas que tengamos, es bien bananero. Todo esto es de país bananero. En los países serios estas discusiones no se dan. Nunca se ha dado una discusión así, ni en Alemania, que tiene una constitución prácticamente impuesta por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, ni en Japón, ni en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la misma constitución del año 1787. Y pasaron por todo tipo de cosas, guerra civil, esclavitud, todo, no hicieron una nueva constitución, se adaptaron dentro de las normas fundantes. Nosotros tenemos la constitución, y esto lo dijo hace poco Viera Gallo, o sea, no digamos que gente, tenemos la constitución que más estabilidad, o que coincide, para no decir que es por la constitución, con el periodo de mayor estabilidad y prosperidad en la historia de Chile. Eso lo dijo el mismo Ricardo Lagos, o lo insinuó el mismo Ricardo Lagos el año 2005 cuando le puso la firma a la Constitución, después de varias reformas que le hicieron, ¿no es cierto?, diciendo que por fin Chile tenía una Constitución a la altura de los países democráticos. Hoy día él mismo dice que hay que cambiarla. Ahora, yo no digo que no haya cosas que no se deban cambiar en la Constitución.
Lo que descarto totalmente una asamblea constituyente, que es el camino más bien bolivariano, esta cosa media refundacional, esta cosa así casi mágica de que nos vamos a meter todo en un proceso constituyente cuando al final van a ser unas pocas élites las cuales van a definir el contenido de la nueva constitución en una asamblea constituyente. Usted comprenderá que el 99.9% de la población chilena nunca en la vida ha leído la constitución y sabe re poco de técnica constitucional. Entonces van a ser un par de personas que van a decir que representan a todos y van a poner al final su agenda en la Constitución. Yendo al contenido de la Constitución, yo creo que los dos objetivos que se plantean el Estado y el Estado interventor, porque no el Estado subsidiario, el Estado interventor, empresarial, redistributivo, es completamente incompatible con la descentralización que se plantea por el otro lado. Usted no puede tener un Estado que intervenga masivamente en la economía a nivel nacional, un Estado que redistribuya masivamente riqueza, que garantice cierta provisión de bienes que algunas personas llaman derechos sociales, sin que ese Estado controle administrativamente la totalidad del territorio. Y la controle desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista de la recaudación, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista de la ejecución de los programas, de todo punto de vista. O sea, son dos conceptos incompatibles a mi juicio. Pero si no controla el Estado, ¿quién controla? No, lo que pasa es que el Estado no solamente es el Estado del gobierno central, el Estado también es, por ejemplo, una intendencia que puede existir en una región, es un órgano del Estado, ¿no es cierto?, pero que si uno le da atribuciones y autonomías de verdad, por ejemplo, para que pueda definir sus políticas tributarias compitiendo con otras regiones, ¿no es cierto? Pero eso no se hace sin una reforma, sin constitución. Tiene que haber una reforma constitucional para eso, yo digo. Pero si eso es así, entonces, si hablemos de autonomía en serio, no hablemos de autonomía cosmética, hablemos de autonomía en serio y que cada región tenga mucho más atribuciones, como pasa en las repúblicas federales, ¿no es cierto?, para ir definiendo a ver qué políticas tributarias quiere dentro de ciertos márgenes. ¿Qué política administrativa? ¿Por qué no podemos elegir democráticamente un fiscal regional, por ejemplo, encargado de todo el tema de la delincuencia? Lo de los intendentes ya va a venir, pero al final el poder se le va a pasar a los gobernadores. Axel, entonces, yo no creo que esto tenga un buen futuro. Yo creo que esto va a ser... desprendo de tu intervención que no, obviamente no estás de acuerdo no solamente con el mecanismo con que algunas se plantea, reformas, sí, sino que con la modificación al concepto del Estado subsidiario. ¿Qué hacemos en una región como la nuestra, por ejemplo? Una zona extrema, aislada. Sin la presencia del Estado, esta región sería imposible haber desarrollado lo que se ha desarrollado en los últimos 30 años. Y pensando que una manera que ha tenido el Estado, y particularmente los gobiernos, de hacer presencia y soberanía en sectores donde definitivamente el privado no va a llegar, porque no están las condiciones, no están las carreteras, no está la infraestructura para el emprendimiento, se requiere una presencia activa del Estado, donde genere conectividad, donde genere desarrollo y también equidad territorial. Sin esa modificación nosotros encontramos viable nuestros mayores niveles de autonomía. ¿Cómo se hace si no es a través de una modificación a la Carta Fundamental? Pero bien interesante, porque la historia de esta región prueba que el periodo más próspero que tuvo en la historia, ¿no es cierto?, fue cuando el Estado prácticamente no existía, que fue del siglo XIX en adelante. Exacto. Pero había Puerto Libre. Perfecto, porque el Estado no estaba metido. Cuando se metió el Estado hubo otros factores, pero también empezó a decaer el crecimiento de la región. Ahora, ¿qué pasa? Yo no digo que no tenga que haber absolutamente nada. Se fija usted, el Estado tiene que haber obviamente tribunales, tiene que haber policías, tiene que haber ese tipo de cosas. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta región tuviera completamente un régimen tributario de impuestos ultra bajos? Que pagara mucho menos impuestos, la gente, los inversionistas, todo, por estar en esta región, que en el resto del país. Sí, pero igual terminan pagando con la reforma tributaria nueva mucho más impuestos las empresas y todo lo demás. Pero ¿cómo financiaríamos la obra, Axel? De mejoramiento para una región. Pero si usted tendría inversión, lo que yo creo que ocurre, y ocurre en otras partes australes del mundo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en digamos los sectores más extremos, en Canadá, es que se desarrollan proyectos de inversión privados muy importantes, y si eso es así, no tendría por qué no existir ya sea una alianza pública o privada o proyectos de inversión privados para hacer las carreteras y hacer todo eso con licitaciones como existe en el resto del país. Lo que pasa es que las condiciones tienen que ser especialmente atractivas. El problema que tiene Magallanes, y obviamente nos vamos a referir exclusivamente a nuestra región, nosotros tenemos una batería de 9 instrumentos de excepción que promueven la inversión, promueven el asentamiento de empresas con diferentes tipos de beneficios. Pero no digamos que es un paraíso tributario esto. No, no lo es. Pero sin lugar a dudas que esos beneficios, la norma de excepción,
no se han visto reproducidas en el territorio, ni tampoco ha llegado ese beneficio a la gente. Uno podría decir, no, es que estas normas están destinadas al empresariado, pero cuando se generan normas de excepción es para desarrollar a la región en su conjunto. Bueno, entonces, ¿eso prueba que el Estado no está funcionando tampoco? No, lo que prueba es que normas de excepción que fueron creadas en dictadura, como fueron la ley Navarino, la ley Tierra del Fuego, no generaron el desarrollo que en su momento se pensaba que iba a desarrollar. Pero toda la filosofía del régimen militar, de la dictadura, fue precisamente que el Estado tenía que intervenir en la zona austral de distintas maneras para desarrollarla. Por un tema estratégico. Por un tema estratégico, de acuerdo, y porque además había el conflicto en esa época, estuvimos también con nuestros vecinos, en fin, hubo varias razones, no podemos dejar desde el punto de vista también militar de la seguridad nacional, sí, claro, ¿no es cierto? Hay que tener cierta presencia, pero nada conozco yo, digamos, ningún estudio, ninguna prueba concreta de que si es que el Estado dejara de intervenir de un modo centralizado en la región y la misma región pudiera definir las políticas, y de eso estamos hablando, de descentralizar las políticas que le convienen para salir adelante, ¿no es cierto? Entonces le va a ir peor que lo que es ahora. Yo creo que le va a ir mejor. Ahora, si ustedes en la región piensan que es compatible pedirle todo a Santiago, ¿no es cierto?, que le financie esto, lo otro y lo otro, y al mismo tiempo tener autonomía administrativa, eso no va a pasar, porque el que les da la plata les va a poner la música, así de simple. Entonces yo creo que hay maneras más ingeniosas, no digo que desaparezca el Estado en su rol completamente, sino que de reducirlo y darle atribuciones a la región para que la región se vuelva mucho más atractiva y con su propia fuerza puede salir. Yo soy mucho más optimista respecto a los potenciales de esta región que ustedes. Sí, pero no podríamos llegar ahí a lo que le pasó a Argentina tras el conflicto del Beagle. No, Argentina trató de masificar y con leyes de poblar la zona. Argentina, la realidad argentina es pésima. Lo que hizo Argentina fue un intervencionismo desatado en todos lados. Y eso es lo que arruinó el país. Y Argentina, que llegó a ser... a eso. Con un intervencionismo desatado de parte del Estado, claro, ese es mi punto. Por lo mismo que hay que retirar el intervencionismo. Si al final cuando uno dice el Estado interviene, ¿quién interviene? Intervienen funcionarios públicos y políticos, ese es el tema. Y esas intervenciones ellos las van a tratar de utilizar siempre para capitalizarla en su favor y en favor de los grupos de interés. Igual ahí estamos mezclando algunos argumentos, porque tenemos que pensar de que de partida la organización administrativa de Argentina es distinta a la de Chile, ellos son Estados federados, nosotros un Estado unitario. Pero fue un país muy rico, igual que Chile, cuando casi el Estado no se metía en nada. Donde yo creo que sí, Argentina hizo muy bien las cosas es al desarrollar una política agresiva de trabajo público-privado en regiones extremas como fue la Tierra del Fuego de Argentina, donde es posible hoy día ver obras de desarrollo e infraestructura que han sido ejecutadas y diseñadas. Sí, pero usted ha visto los estudios de costo, los estudios de costo y costo alternativo que han tenido esas obras. O sea, no todo lo que brilla es oro. Yo también le puedo hacer una carretera espectacular en una zona austral donde pasan 3 autos y usted va a ver la carretera y va a decir qué espectacular la carretera. Pero sí, con eso el Estado la rentabilidad social lo justificó. Esa es una pregunta distinta. Si estas cosas tienen dimensiones técnicas complicadas. Esas preguntas que tú te haces, Axel, los magallánicos los hacemos todos los días. Fíjate, te voy a contar una anécdota. El año 2007, siendo yo intendente de la región de Magallanes, en el primer periodo de presidenta Bachelet, luchamos con un sector poblacional como fue Río Seco, que es un sector periurbano, para que Mideplan en ese tiempo, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, le otorgara una recomendación favorable a la pasarela que hay en Río Seco. Alguien podría decir que esa pasarela no es necesaria, hay tráfico vehicular, hay niños que se desplazan de un sector a otro. Y pasaron años en que Mideplan no otorgó la recomendación porque entendía precisamente que no era un proyecto rentable socialmente por el número, el RS por el número de pobladores que vivían ahí. Entonces la pregunta que uno se hace... Bueno, pero ese es un criterio... A ver, los recursos son escasos. Si usted... Lamentablemente a mí me encantaría que hubiera de todo para todos, no nos equivoquemos. O sea, estamos en eso. O sea, ojalá que a nadie le faltara nunca nada de nada y la abundancia fuera absoluta para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que si usted utiliza recursos para construir una cosa que puede ser necesaria, pero tal vez no tanto, dejó de hacer la sala cuna para los niños, que sí lo que lo necesitan en otra región del país donde hay gente muy pobre. Pero lo que estamos Entonces hay que ir priorizando, ¿no es cierto? También, y por eso esos criterios de eficiencia al final lo que hacen es determinar que la gente que más necesita reciba y que priorice la gente que más necesita. Y es por eso que ahora, bueno, la buena noticia es que ahora en el plan de zonas extremas, que tenemos un monto impresionante para más de 300.000 millones de pesos para este periodo restante que le queda a la presidenta Bachelet, se eliminaron esos factores de
rentabilidad que afectaba. Bueno, no me extraña, si este gobierno está manejando pésimo la economía, está manejando pésimo los recursos, y al final esto puede tener algunos efectos positivos, pero en el agregado los efectos que van a tener van a ser negativos. ¿Tú crees que es negativo, Axel, que a una región como la nuestra, castigada desde el punto de vista de precisamente los factores como la rentabilidad socioeconómica, se le entregue flexibilidad para desarrollar obras de infraestructura que ha esperado durante lo que no, tanto yo encuentro tiempo? que lo negativo es, si es que eso ocurre, y al mismo tiempo, por hacerlo de esa forma, se está afectando dramáticamente la calidad de vida y las opciones de salir adelante de otras personas, porque no nos olvidemos que somos todo un país y tenemos que preocuparnos por todos, y los impuestos los pagamos todos los chilenos. Si hacerlo así implica un costo, un gravamen mucho más alto sobre otras personas de recursos, de bajos recursos y necesitados del resto del país, entonces yo digo, tengamos cuidado, no es tan simple, o sea, todo el mundo tiene sus necesidades, no solamente esta región, todas las regiones del país tienen muchas necesidades. Entonces tenemos que ser cuidadosos como usamos los recursos, y obviamente todos van a decir, las nuestras necesidades son las más importantes que todas las de los demás. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Yo confío, por ejemplo, en el potencial de esta región, que además es una región preciosa. Yo creo que además tiene un potencial turístico que no está mínimamente para lo que podría llegar a ser, de salir adelante sin depender tanto del gobierno central. Eso es lo que yo creo. Yo creo eso, o sea, tal vez me equivoque, pero yo soy optimista en la capacidad de los magallánicos. ¿No crees que siendo tan poco habitante no pasaría a ser una región más pobre aún? No, ¿por qué? Si todo depende de la cantidad de inversión que usted tenga, de la cantidad de inversión, y usted tiene razón en eso, puede ser pública, puede ser privada. Ahora, para que haya inversión privada, obviamente tiene que haber buenos incentivos, de manera tal que la gente esté dispuesta a invertir. A la empresa privada les va a interesar invertir para 150.000 habitantes que para... No, pero 13... lo que pasa es que usted está pensando que la realidad de Magallanes es los 150.000 habitantes. Yo creo que la realidad de Magallanes es todo el planeta. O sea, esta región es única en el mundo, única. Y hay que descubrir los potenciales que tiene. Y yo le digo, usted se ha ido a Europa probablemente y todo, muéstrenle un par de fotos de lo que es esto a la gente allá. Se vuelven locos por esta cuestión. Y vienen de todo el mundo, ustedes lo ven acá en Puerto Natales, los turistas, etcétera. Le aseguro que eso se puede multiplicar mucho más. Puerto de Ingreso a la Antártica. Exacto, Puerto de Ingreso a la Antártica. Reserva de agua dulce. Reserva de agua dulce de las más grandes del mundo, en fin. O sea, hay un potencial de desarrollo en esta región que excede, que en el mundo globalizado, porque además no se olviden que estamos viviendo en el mundo globalizado, excede, pero de manera inconmensurable lo que es la población de aquí. De hecho, si se explotara de verdad y se promoviera como corresponde, yo les digo que esto sí es más o menos conocido, los Torres y todo, pero no es tan conocido tampoco afuera. O sea, hay un potencial inexplorado ahí y que no está explotado, gigantesco, que podría ser una fuente de ingresos, de desarrollo y prosperidad para esta región. Yo creo que muchos de acá no son capaces ni de soñar lo que podría llegar a ocurrir. Entonces, hay que pensar globalmente hoy en día, este es el mundo de la tecnología globalizado, y hay que darle una oportunidad a eso, a la visión de largo plazo, a la visión de global. Y la capacidad de los magallánicos está, y lo han demostrado, y le han dado clases al mundo en materia de servicio turístico y todo lo demás. No veo por qué eso no se puede potenciar mucho más. Axel, cambiemos de tema. Me gustaría que ahora pudiésemos dialogar y nos entregaras tu opinión respecto a la reforma tributaria, que ha sido un proceso bien discutido. La presidenta lo señaló en su discurso inicial y haciendo fe de lo que fue su compromiso de campaña, señaló que iba a generar esta reforma tributaria para darle sustento a lo que iba a ser la reforma educacional, que ya ha avanzado sin embargo ha avanzado con dificultad, pero ha avanzado. Y respecto a la reforma tributaria, hace poco se supo de los resultados de un estudio del Banco Mundial donde señalaba que el 73% de los ingresos de la reforma tributaria que se iba a percibir en régimen iba a afectar a los más ricos del país. ¿Compartes esa opinión? No, porque analicemos la lógica detrás de ese argumento. Supongamos que el 100% de la reforma tributaria viene de los más ricos del país en principio. Estamos hablando de supuestos 8.000 millones de dólares, 8.300 millones de dólares que querían recaudar. Bueno, esos 8.300 millones de dólares claramente no vienen de las piscinas llenas de monedas de oro donde se echan a nadar los ricos como Rico MacPato, ¿no es cierto? Que nos acordamos de las caricaturas estas. Sino que vienen de recursos que si no los levantara el gobierno, quedarían en la economía privada. Y en la economía privada, ¿qué pasaría con esos recursos? Los invertirían, se generaría empleo, se generaría alza de salario, los precios de los productos bajarían, etc. Entonces, al final, el dato es engañoso, a eso voy, porque
usted no puede decirle a un inversionista le quito la mitad de lo que tiene, porque es más rico que el resto, y al mismo tiempo creer que el inversionista va a tener esa mitad todavía disponible para invertirla y crear empleo, que la economía crezca y que la gente tenga más oportunidades de salir adelante. Entonces, en parte lo que está pasando en Chile, y que es producto de la reforma tributaria, no solamente, pero en parte importante, es que la inversión ha caído ya por más de 8 trimestres consecutivos, la economía está prácticamente en recesión, esa es la realidad hoy día, crecimiento prácticamente cero, y la gente de medianos recursos, escasos recursos, está perdiendo las oportunidades de empleo, no solamente, también la clase media y profesionales jóvenes están siendo despedidos porque el desempleo está aumentando. Entonces, al final, yo creo que a los más ricos en realidad tampoco les afecta tanto, para serle bien franco, porque en el peor de los casos, y lo que está pasando, y por el alza del dólar tiene que ver en parte con eso, es que se llevan su plata para afuera, y la invierten en Perú, la invierten en Estados Unidos, y listo. Y a ninguno nos conviene eso. Usted, hay dos cosas, dos reflexiones que hace un año, yo estaba revisando más o menos la entrevista que le hicimos hace un año, y le vuelvo a reiterar un par de cosas. Usted decía que Chile venía bien económicamente, hasta hace un tiempo, y que no era necesaria la reforma tributaria. ¿Lo sigue sosteniendo? Sí, pero absolutamente. No solamente... ¿Cuáles fueron las mejores décadas de usted? No, las mejores décadas fueron del año 86, desde el punto de vista del crecimiento económico, 86 hasta el 97, por ahí, ¿no es cierto? Toda esa época fue ¿por qué había de que cambiar, de 7%. Entonces? Lo que pasa es, yo creo que se cambió y la reforma tributaria fue muy mal hecha, incluso mucha gente de la concertación la criticó. A ver, digamos que esto, Eduardo Aninat, otra gente más la criticó, el mismo Andrés Velasco, en fin, o sea, esto no es un tema, esto atraviesa los partidos políticos, esto no es una cosa solamente de oposición versus gobierno. Se terminó por zanjar con la derecha. Se terminó por zanjar con la derecha, que yo creo que cometió un error garrafal en votar a favor de la reforma, pero votaron a favor porque según ellos era el mal menor, porque la otra la iban a pasar igual y era peor que la que ellos plantearon, en fin. El tema es que la reforma ha tenido muy malos resultados. Tenemos hoy día impuestos a la empresa más altos que en Suecia, que el promedio de los países de la OCDE, siendo el país más pobre, la OCDE de Chile. Y creamos un sistema muy difícil, muy enredado, es muy difícil entender lo que se creó y hay mucha incertidumbre. Entonces tienen que salir 1000 circulares del Servicio de Impuesto Interno a explicar esto, lo otro, los inversionistas están paralizados por algo, las pymes también, Suet y toda esa gente se fue en contra de la reforma tributaria y dijo, señores, con esto nos van a complicar demasiado la vida a nosotros, a las pymes, ni siquiera a las grandes empresas solamente. Entonces yo creo que estuvo mal, el ministro Valdés lo ha reconocido, incluso ha abierto la puerta a modificaciones a la reforma, ¿no es cierto? Estuvo mal hecha, mal inspirada, fue una cosa bien inepta, bastante poco profesional. Yo tuve varias discusiones en Santiago, me acuerdo, con algunos de los que la defendían, Francisco Vidal, otra gente más, y les advertimos, les dijimos, mucha gente les dijo, señores, la reforma 1 está mal hecha, 2 se va a caer la inversión, va a afectar el crecimiento de la economía, y 3 no va a recaudar lo que se propone, porque cuando la economía crece menos, el fisco recauda menos, eso es un hecho. Y al final todo eso se cumplió. Antes de ir a comerciales, la última pregunta. Sin ser futurólogo, usted anticipaba el año pasado una recesión. ¿Cree hoy día que Chile está en recesión? No, los datos lo que dicen es que está creciendo cero, estamos al borde de la recesión. O sea, pero esto no era tan difícil de predecir. ¿Pero cree que en ello ha influido la reforma? No, yo no estoy completamente seguro. O sea, eso es algo que además hay varios... Pero además el contexto internacional, nosotros sí, pero estamos eso viviendo... es cierto. Pero ojo, que la desaceleración en Chile comienza antes de la caída brusca de los precios del cobre, cuando los términos de intercambio, es decir, porque también cayó mucho el precio del petróleo, entonces en el fondo los términos de intercambio de Chile quedaron igual o un poquito mejor incluso. Y así todo Chile cayó de que venía creciendo un 4,5, cerca del 5, 4, qué sé yo, a 2, se fija el 2014. Entonces a la mitad. Y este año el crecimiento va a ser incluso más bajo. Así que y se empeora por el tema, claramente se empeora por el tema internacional. Por el tema internacional, por la baja del precio del cobre, por el endeudamiento de las empresas del Estado. Hay una serie de factores que han... Pero que, ojo, también se podían prever. O sea, hubimos, no quiero ser aquí tampoco autorreferente, porque fue mucha gente la que advirtió el tema de que los precios del cobre no eran sostenibles, de que China tenía un problema grave, que en algún momento puede reventar. Muchos analistas internacionales lo decían. Y que no podíamos, claro, que no podíamos depender de que teníamos que tener precio del cobre a $4 toda la vida, porque eso era una burbuja. Lo interrumpo brevemente con Eugenia Mancilla, Axel Kaiser. Estamos disfrutando de un excelente barómetro. Quédese en la sintonía, 2 minutos 30, y volvemos con mucho más de este interesante diálogo. Ya estamos de regreso, amigos, en el barómetro, acá en Pingüino Multimedia. Estamos con Eugenia Mancilla como panelista y nuestro invitado Axel Kaiser. Bastante pesimista en su mirada, quizás, Axel, del presente económico del país. Sí,
no sé si pesimista o realista, digamos, pero estamos viendo muy malos indicadores económicos, casi los peores de los últimos 30 años, por una serie de factores que conversábamos acá, y lamentablemente no se ve que el futuro más inmediato ni mediano vaya a ser mucho mejor. Uno, porque claramente el problema internacional va a seguir, y si suben las tasas de interés en Estados Unidos va a ser peor todavía, porque va a encarecer el endeudamiento de todo, del sector privado, del sector público, los dólares se van a ir más todavía a Estados Unidos, entonces vamos a tener más inflación en Chile, en fin, vamos a tener una serie de problemas que se van a sumar a esto, pero además tenemos un problema de credibilidad política adentro, que genera inestabilidad e incertidumbre, y tenemos el tema de las reformas, que también generan incertidumbre y que también, a mi juicio, ponen incentivos equivocados, que no nos van a permitir, ¿no es cierto?, crear la riqueza, la oportunidad y el empleo que nosotros queremos. ¿Y cómo crear. salir de ello? Es que la clase política tendría que llegar a un gran acuerdo nacional, creo yo, para sacar este país adelante, sobre la base de ideas que ya están súper probadas que funcionan y que son las que funcionaron con la concertación. Si a mí lo que me parece increíble es que uno que no necesariamente era de la concertación o partidario se ha convertido en el gran defensor de la concertación, porque fue un gobierno, ¿no es cierto?, fue una coalición de centro-izquierda, pero muy razonable, muy sensata. ¿Y qué le pasó, según usted? Bueno, por un lado políticamente se fue fragmentando y disolviendo, en fin, y por otro se radicalizó hacia políticas de izquierda que no eran el alma de la concertación. Y hoy día vemos a gente como Mariana Elwin, José Joaquín Brunner, Eduardo Aninat y otros más peleados con el gobierno, cosa que antes ellos eran parte del gobierno. O sea, para usted hay hasta mucha diferencia, Axel, entre la concertación y la nueva mayoría. Pero muchísima, yo creo que son dos cosas completamente diferentes. O sea, yo creo que la concertación era una coalición que gobernaba sobre la base, sí, de la preocupación por el tema social y todo, pero siempre entendiendo, con un realismo bastante sano, que el tema de la economía, de las instituciones, el crecimiento económico era fundamental, no solo para crear oportunidades, empleo, todo eso, sino que también para poder financiar las políticas sociales, porque si no, ¿cómo las financiamos? Este gobierno es más bien demagógico, yo en eso estoy de acuerdo con Andrés Velasco, que es que este es un gobierno como medio populista, que le prometió a todo el mundo algo, y que ahora ya no sabe qué hacer, cómo financiarlo, que se le vino, ¿no es cierto?, el piano al suelo y no tiene cómo ordenar las cosas. Y en la emergencia metieron a dos ministros de la vieja escuela, tipo Valdés y Burgos, ¿no es cierto?, para tratar de ordenar la cosa, pero parece que ya el sector más radical dentro del gobierno ha impuesto la agenda, entonces es muy difícil, yo veo, revertir esto. Puede ser que en un próximo gobierno, imaginemos, supongamos que Ricardo Lagos ya debe ser de nuevo presidente, puede que no, lo más probable es que no sea, pero supongamos, me da la impresión a mí, esta es mi apuesta, que él volvería a una cosa muy parecida a esa fórmula que tuvimos los últimos 20 años. O sea, Axel, bueno, obviamente discrepar en esta última de tus apreciaciones, en el sentido que tildar al gobierno de la presidenta Bachelet de populista cuando lo que está tratando de hacer es tratar de, hace un rato atrás tú lo decías, si estamos incorporados como un país en la OCDE a nivel mundial, tenemos que salvar los muebles primero, y nosotros en Chile no estamos salvando los muebles cuando somos el país que integra la OCDE, que tiene los mayores niveles de desigualdad en el mundo. Bien, este grupo de países privilegiados que está ahí en la OCDE. Es evidente que aquí el modelo neoliberal, el modelo económico fue fracturando la sociedad chilena. Hoy día la concentración de la riqueza es realmente vergonzosa, y no porque en un país no podamos ni aceptemos a aquellos que generan sus propias riquezas, pero que el 93% de la riqueza de Chile esté concentrada en unos pocos. Me parece que es una situación que hoy día un país como el nuestro tiene que ir modificando, y una de las formas de modificar es establecer un Estado más bien de derechos sociales, donde se le garantice a la gente los derechos mínimos de educación, de salud. ¿Es posible que en un Estado como el nuestro, o en un país que se incorpora a estos estándares internacionales, aquí las empresas o las instituciones que administran la salud privada estén generando estas utilidades realmente asombrosas semestre a semestre, y las personas sigan viendo que es un sistema injusto, donde tú llegas a viejo a los 65 años, la ISAPRE te expulsa, donde el sistema de salud pública está totalmente atomizado? A ver, yo quiero partir con una reflexión. Primero, si estamos en la OCDE, es gracias al sistema económico de Estado subsidiario que hemos tenido, que nos ha permitido enriquecernos, si no, no estaríamos. Eso es lo primero. Lo segundo,
lo que usted dice, que es algo que se repite mucho, ¿no es cierto?, no tiene ningún respaldo en la evidencia empírica. Si no hay ricos en Chile que concentren la mayor parte de la lo que quiero riqueza. decir, no es verdad que la desigualdad sea hoy día en Chile mayor que lo que era antes de este sistema económico. Hay estimaciones para el índice Gini que van desde 1870 hasta la época actual, durante todo el siglo XX, donde no hubo nada de sistema liberal. Pero el índice Gini era totalmente distinto en el tiempo de la década de los 60. No, es el mismo índice, es el mismo índice. En la década de los 60 había un... A ver, es el mismo, voy a terminar la intervención, es el mismo índice aplicado durante todo el siglo XX. Los índices de desigualdad eran muy parecidos hoy día, incluso mayores. Ahora, la desigualdad intergeneracional, es decir, comparamos la generación de nuestros abuelos, padres, nosotros, en fin, nunca ha sido más baja en la historia de Chile que hoy. Y esto lo prueban los estudios del profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica, que recopiló datos por 10 años. Nunca ha habido menos desigualdad entre generaciones que hoy. El índice Gini además ha ido cayendo en la última década en Chile. En tercer lugar, si usted mide el índice Gini riqueza, que a lo que usted se refería, concentración, no ingresos, sino riqueza, resulta que Credit Suisse tiene un estudio sobre esto. Chile tiene niveles muy parecidos de distribución de riqueza a Dinamarca y países nórdicos. Pero Axel... Así que si uno va a los datos, y voy a terminar con un solo punto, lo que no quiere decir que, a ver, que no tengamos problemas que hay que resolver. Ojo, yo lo que estoy diciendo es la evidencia empírica. El estudio económico serio respalda esas afirmaciones, sí o no. Los estudios disponibles no las respaldan. El último punto es que incluso si estuviéramos de acuerdo en que el Estado tiene que crecer, la evidencia lo que dice, hay un estudio muy importante hecho por profesores de Harvard y el MIT en Estados Unidos, donde estudiaron muchos países del mundo, es que haciendo crecer el Estado no necesariamente disminuye la desigualdad, muchas veces aumenta la desigualdad, y la razón es la siguiente. Los mecanismos fiscales de redistribución, los impuestos y todo lo que hacen es crear más desempleo, menos oportunidades, bajan los ingresos porque hay menos inversión, que es lo que está pasando ahora con la reforma tributaria, eso aumenta la desigualdad. Y por otro lado, cuando el gobierno redistribuye ese dinero, se lo llevan los grupos de interés que lo capturan, ¿no es cierto?, en su beneficio, con lo cual se aventajan a aquellos que ya están más aventajados y no los que lo necesitan. En ese orden de idea, ¿cómo le explicamos a un caballero, a un hombre y mujer que camina por las calles de esta ciudad, que recibe una pensión de 250.000 pesos al mes? Y con eso, no, pero déjame terminar, 250.000 pesos al mes. ¿Cómo le explicamos que la evidencia empírica demuestra que este no es un país desigual cuando lo vivimos todos los días? Primero, hablemos de cuando no puede acceder a un sistema de salud de calidad, cuando tiene que endeudarse para comer, endeudarse para vestir, endeudarse para educar a sus hijos, endeudarse para comprar una casa. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el Estado le va a dar una educación de calidad? Yo creo que sí. El Estado debe garantizar derechos mínimos a la población. No, pero la pregunta no es esa. El Estado puede escribir lo que quiera en cualquier pedazo de papel. La pregunta es si usted cree que la plata que se gasta el Estado, que si usted la divide por cada pobre que hay en este país, personas necesitadas, le alcanzaría para triplicar su ingreso mensual, pero se la come la gran burocracia que maneja el Estado, ¿no es cierto?, en buena medida. No se olvide que la mitad de la recaudación de la reforma tributaria este año se va a ir a pagar sueldos de funcionarios que contrató el gobierno. Sí, o sea, no le llega a la gente. Eso es banalizar la discusión. No es banalizarla, este es el punto de fondo. Porque si tú me dices que la única forma que tenemos de distribuirle la riqueza a los pobres le voy a contestar la pregunta. Es achicando el Estado. No, lo que pasa es que la gente... Una cosa es cuál es la verdad. ¿Es verdad que Chile es el país más desigual en su historia producto de este modelo económico? No es cierto. Sí, no es cierto. Muéstreme los estudios, yo tengo toda la evidencia citada en mi último libro. La desigualdad no es verdad. Está en la retórica de la gente. No es verdad. Es una construcción hasta cierto punto de un discurso que se ha dado, pero los datos no permiten concluir eso. Los datos no. Los pobres en Chile son un dato, no son parte de la realidad. Empírica son parte de la realidad, pero eran un 50% el año 90 y hoy día son menos de un 10% medio de la misma manera. Entonces la pobreza ha caído, o dice que usted me dice que no ha caído. Bueno, pero si la pobreza ha caído, entonces la desigualdad ha disminuido. No, es que estás mezclando, tú no puedes mezclar disminución de pobreza. Pero ¿cómo hacemos para ayudar a la gente que lo necesita? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo ayudamos a la gente que más lo necesita? Yo te y la quiero respuesta es, hay dos alternativas. El modelo estatista, donde todo se garantiza, como es en Argentina, como es en Brasil, donde el Estado es el doble, el triple, o más de lo que es en Chile, ¿no es cierto? Que tiene mucho peores indicadores que nosotros, porque Chile tiene los indicadores de desarrollo humano más altos de América Latina. Ojo con eso. A pesar de tener un Estado
mucho más chico y tener los índices de libertad económica más grandes de América Latina, incluso gracias a eso. Entonces la pregunta es, ¿lo hacemos con un Estado gigante que se traga muchos recursos, donde no hay inversión, donde no hay empleo, donde no hay crecimiento económico, que es lo que está pasando con este gobierno, donde la gente no encuentra pega, entonces tiene que ir a mendigarle al Estado que le dé algo, o lo hacemos con un país en que se ayuda a los que más lo necesitan, de manera generosa? No tengo ningún problema con eso, al revés, lo apoyo y lo promuevo. Pero tenemos una economía que es vibrante, que es pujante, que crea empleo, que incrementa los ingresos, donde la gente quiere venir a invertir para que todos tengan un mejor futuro. Yo creo que es la segunda opción. Puede ser posible, pero yo te quiero llevar al debate de las funciones elementales que debe tener un Estado. Para empezar, proteger a la gente de la delincuencia, que es lo que no está cumpliendo. Pero déjame terminar para mi idea. ¿Por qué un Estado debe desentenderse de la salud pública? ¿Por qué un Estado debe desentenderse de una educación de calidad? ¿Por qué el Estado debe desentenderse de otorgar pensiones dignas? Pero si ahora se está desentendiendo de eso. No se está desentendiendo porque ha habido un constante, y eso están en las actas en el Congreso, freno de parte de los congresistas, de parte de los legisladores, particularmente la Alianza por Chile, que frenan, por ejemplo, una gran reforma al sistema FP. El sistema FP hoy día está matando, y virtualmente lo digo, matando a miles de chilenos. ¿Pero cuál es la evidencia que usted me dice? A ver. Pero las pensiones... A ver, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa. Yo quiero que todo el mundo tenga la mejor calidad de vida posible. Si nosotros queremos lo mismo. Si lo único que usted me está diciendo es que si hacemos que el Estado, es decir, los políticos controlen todo, los mismos políticos que la gente tiene en el suelo en las encuestas y que están envueltos en escándalos de corrupción, no. Pero se hagan cargo de la salud, de la educación, de todo eso, como es en Argentina. El Estado, no los políticos. El Estado se haga cargo. ¿Pero quién es el Estado? Pero el Estado está consagrado en la Constitución, Axel. No, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es una cosa que flota en la estratosfera como un dios así, que está velando por el bien de todos nosotros? ¿Son personas de carne y hueso? Pero lógico que son personas. Ah, ya, pues. Y los políticos son... Los políticos son... ¿Y quién quiere que lo haga? Pero entonces identifiquemos a los políticos. Los empresarios. No, pero lo que quiero decir es que hay una visión media religiosa del Estado. No, si el Estado... Pero siempre van a ser personas. Obvio, ese es el punto. Y como son personas, y son políticos, y son funcionarios públicos, hay que ver cómo funcionan con los incentivos que tienen puestos. Y funcionan bien, alguien puede creer que el Estado no es una fuente de privilegio, alguien cree que Codelco funciona bien, que el Transantiago es un éxito, que se genera 700 millones de dólares en pérdida. ¿Cuánta salud podríamos entregar con 700 millones de dólares al año en pérdida del Transantiago? Axel, si ese fuera ferrocarriles del Estado. Y así si ese fuera el sentido que se le da a un Estado hoy día... Pero usted misma me reconoce que el Estado no funciona, entonces ¿por qué cree en el Estado? Yo creo en el Estado, porque si no creyera en el Estado, hoy día los magallánicos tendríamos una cuenta del gas, por ejemplo, 3 veces el valor que nos llega. De acuerdo, y eso lo financian otras partes que son del sector privado, que pagan los impuestos para que ustedes paguen menos gas. Fíjate de que aquí se descubrió y se explota el petróleo y el gas natural. Tenemos fuentes. Y porque tiene un monopolio del Estado, sobre eso es que no hay exploración privada. Hoy día los magallánicos, me gustaría que tú vivieras aquí un invierno a ver si puedes sobrevivir sin gas. Y te puedo asegurar que no lo vas a hacer. Discutiendo, pero es que el Estado aquí está. ¿Pero de dónde salen los recursos del Estado? Esa es mi pregunta. ¿De dónde salen? De los ingresos de todos, pues. ¿De los privados o no? Entre otros. No, pero de los privados fundamentalmente o no. Si usted analiza la recaudación tributaria, ¿cuáles son los dos impuestos que más generan para el Estado? El IVA y el impuesto a la renta. ¿Y el IVA quién lo paga? El consumidor final. Perfecto. Los privados, ¿no es cierto? Que todos somos consumidores finales al final, ¿no es cierto? Bueno, el IVA y el impuesto a la renta, ¿ya? O sea, el sector privado es el que financia al Estado. El Estado no le puede dar nada a usted que no haya sacado al sector privado antes, ¿de acuerdo? Entonces, si el sector privado está afectado y no produce la riqueza suficiente, porque le tienen una carga encima y una mochila que no se la puede, el mismo Estado va a recaudar menos. Si usted el día de mañana cobra 100% de impuestos, ¿cuánta gente cree que va a pagar impuestos? Nadie. Entonces, tiene que tener niveles razonables de impuestos, niveles razonables de regulación, para que la gente tenga el incentivo de trabajar, de invertir, de producir riqueza y el Estado pueda recaudar. Pero lo que se busca... Si no, mata a la gallina de los huevos de oro. Lo importante es que aquí en el país y en general nos organicemos de tal manera que el que genera mayor riqueza a costa de este país también tenga el mismo... No es a costas, es favoreciendo al país. ¿A usted le parece? Si fuera a costas, echemos a toda la gente entonces que tiene empresas en Chile. Sí, te puede molestar el lenguaje, pero... Es que no es a costa. Yo lo que te estoy diciendo, le hace bien a la gente que haya gente que crea empresas. Pero sin lugar a dudas, los empresarios son necesarios, la empresa privada también es necesaria. Eso me gusta, que lo reconozcamos. Sí, pero para usted los políticos no son necesarios. No, los políticos son un mal necesario, claramente, los necesitamos. Pero es que ese es un lenguaje inaceptable. Eso lo decía Thomas Paine, el famoso filósofo, y lo decía de manera un poco irónica. Obviamente los necesitamos para representarnos, pero tenemos
pero necesitamos 200.000 políticos o necesitamos el número justo de políticos. Necesitamos que tenga... Bueno, yo creo que necesitamos, Axel, que esa no es la pregunta. Que no abuse. Ya, pero ¿cómo garantiza eso usted? Además de tener una sociedad civil potente y activa. Pero es que ese es el punto. En la medida en que el político tiene menos poder, tiene menos inclinación, una, a coludirse con otros intereses, en nuestro perjuicio, incluidos intereses económicos, y dos, tiene menos posibilidades de abusar de ese poder. Por eso les limitamos el poder a los políticos. ¿O no? La Constitución nos garantiza derechos para limitar... Sí, la Constitución igual derechos fundamentales, protege un sistema. Exacto, que nos hoy día tenemos protege del abuso del gobierno, el derecho a la vida y todo eso, frente al Estado. Pero imagínate que deben haber pasado... No es frente a, no sé, al vecino, sino ¿por qué tuvo que pasar 25 años para terminar, por ejemplo, con senadores designados? ¿Por qué tuvo que pasar 25 años para... Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué Chile tiene los índices de desarrollo humano más altos de América Latina si hasta hace 30, 40 años atrás era uno de los países más pobres de América Latina? Está bajo el promedio de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es considerado un referente en todo el mundo en desarrollo? ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptaron en la misma OCDE? ¿Qué fue? ¿Por qué? A ver. Pero a ver, yo estoy de acuerdo que tenemos que mejorar muchas cosas. A ver, no me digan que... No estoy diciendo que no hay nada que mejorar. Pero a ver, ¿por qué no nos explicamos primero cómo logramos salir de la mediocridad en la que siempre estuvimos? ¿Pero a costa de qué, Axel? A costa de entregar que el Estado entregue funciones elementales. Yo te sigo insistiendo. ¿Pero a usted le parece que Alejandro Foxley era un buen ministro de Hacienda, por ejemplo? Supuesto que lo era. Bueno, ¿y qué es lo que dijo Alejandro Foxley en una entrevista hace poco tiempo, no hace poco tiempo, hace varios años atrás en Estados Unidos? Alejandro Foxley dijo lo siguiente: yo fui el ministro de Hacienda, dijo, del año 90 en adelante. Nosotros reconocimos que se habían instaurado los fundamentos de una economía moderna y de ahí partimos trabajando. Los países maduros, dijo Alejandro Foxley, a quien usted encuentra un buen ministro de Hacienda, dijo, son aquellos que no parten de cero con las cosas, que reconocen lo bueno que se ha hecho, lo profundizan y complementan con aquello que falta y que mejoran, ¿no es cierto?, con lo que hay que mejorar. Y dijo, nosotros introdujimos un componente más social a la economía de mercado que estaba instalada y eso nos permitió salir adelante y nos permitió convertirnos... Y él le hizo hasta reconocimiento a Nam Büchi. ¿De una economía moderna es privatizar totalmente? No, privatizar. A ver, las economías que funcionan son las economías donde la gran parte de la actividad es privada. Si nos vamos a Venezuela, si nos vamos a Cuba, si nos vamos a los países donde la economía la controla el Estado, es un fracaso. Ojalá estemos todos de acuerdo en eso, porque si no estamos de acuerdo en eso ya estamos discutiendo en categorías muy distintas y que no están cercanas a la realidad. Argentina no podría tener las carreteras, por ejemplo, que tiene. No, si no hubiera sido porque Ricardo Lagos, que creo que fue un excelente ministro de Obras Públicas, permitió la participación de privado con la licitación y todo eso, donde todo el mundo dijo, nunca más un chileno va a andar en carretera, van a ser solo para los ricos. Eso es lo que decían, ¿se acuerdan? Y hoy día tenemos las mejores carreteras que han habido en la historia, gracias a que Ricardo Lagos tuvo la inteligencia. ¿Pero para usted es barato transitar por esas carreteras? Oiga, pero es que barato o caro en relación a qué. ¿Prefiere no tener las carreteras y transitar como transitamos hace 40 años atrás? ¿Pero qué se pone? No. Es una dicotomía, o sea, es poner los extremos. Axel, poner los extremos. Yo creo que Ricardo Lagos fue visionario, creo que Alejandro Foxley tenía razón, creo que Patricio Aylwin como presidente de la República, que además cumplió un rol notable en toda la transición, tenía razón al mantener este sistema que nos ha permitido salir adelante. A mí me parece increíble que hoy día queramos echarlo por la borda. O sea, como que si no tiene nada bueno, todo es malo. No es echarlo por la borda, pero es evidente que el modelo neoliberal... Pero si no tenemos un sistema de Estado subsidiario. Por favor, déjame terminar la idea, si no... Sí, adelante. Si recibimos un modelo, economía social de mercado, como se le quiera llamar, para mí un modelo neoliberal que se profundizó en tiempos de concertación, yo asumo esa decisión, se profundizó. Llega un momento en que los efectos que tuvo ese modelo en la población están haciendo crisis. Cuando tienes pensiones miserables, cuando tienes dificultades en el acceso a la salud, en la educación. Por eso yo te comento, yo estoy de acuerdo. Déjame terminar. Si nosotros somos capaces hoy día de dar vuelta a la página y decir, evidentemente hemos crecido como país, nos hemos desarrollado, han habido muchas cosas buenas, pero hagámonos también cargo de los déficits, de los rezagos. Pero ¿por qué está a perder lo que funciona? O sea, usted me dice, el Estado se hace cargo de las pensiones. Están las pensiones, pero sin lugar a dudas. El Estado se hace cargo de las pensiones. Ese sistema quebró en Chile, el sistema de reparto al que usted quiere volver está quebrado en toda Europa. El sistema chileno se ha implementado en más de 30 países del mundo, países también desarrollados parcial o totalmente,
porque ha sido un éxito. Ahora, si usted me dice, ¿hay pensiones bajas? Por supuesto. Pero tenemos si el que resolver el problema, 70% de las por supuesto. pensiones son inferiores a 300.000 pesos. Y veamos, pero ojo. El 70% de las pensiones son bajo 300.000 de acuerdo, pero pesos. ojo, espere, a ver, ¿pero por qué? Usted sabe que el 70% de los fondos acumulados en las AFP no son aportes de los cotizantes, son la rentabilidad que las AFP han generado para los cotizantes. Pero para los cotizantes, ojo. O sea, la persona que tiene una pensión baja, y yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer todo lo posible para que la gente tenga la mejor pensión posible, pero dentro de lo que es razonable y responsable hacer. No prometamos el paraíso sobre la tierra para que terminemos, ¿no es cierto?, convirtiendo la tierra en un infierno. Bueno, tiene mucho que ver con que este es un país de ingresos medios. Tampoco somos un país, ¿no es cierto?, como Suecia, Noruega. No podemos prometer fantasías porque vamos a terminar perjudicando a los que queremos ayudar. Entonces, tiene que ver con eso. No tenemos todavía los niveles de productividad que debiéramos tener, tenemos que trabajar en eso. Tiene que ver con que hay mucho problema con la densidad de cotizaciones, que hay gente que muchos periodos no cotizó, después volvió a cotizar. Muchos informales, independientes que no cotizan. Y tiene que ver con una cosa que es importante, ¿no es cierto?, que cuando se hizo el sistema, las expectativas de vida eran casi 10 años menos que ahora. Y si usted lo calcula por el algoritmo que paga la rentabilidad, eso le hace una diferencia gigantesca. Nos tenemos que jubilar más tarde porque vivimos mucho más tiempo. Pero es justo que es justo que el retorno sea un 30% de lo que tú ganabas. No, que no me entendió bien, no, sí. El retorno es la totalidad al final. Pero hoy día una persona que se jubila recibe por eso un tercio. Por eso yo digo, no, lo que pasa es que al final le van a devolver más de lo que cotizó. El punto es que si la expectativa de vida crece y nos jubilamos a la misma edad, lamentablemente la cantidad de años que tenemos que vivir de la pensión es mucho más que antes. Entonces tenemos que buscar un arreglo que pase también por incrementar la edad de jubilación. No podemos seguirnos jubilando a la misma edad que nos jubilamos hace 50 años y estamos viviendo en el siglo XXI 10, 15, 20 años más que antes. No funciona eso. Nos quedan solo 5 minutos de programa. Hemos pasado por temas regionales, políticos, sociales, económicos. Les pido que salgamos un poco de esto porque la gente también quiere conocer el pensamiento de Axel Kaiser en otras materias. Axel, a los liberales se les tilda mucho de ser de derecha. Se los cataloga un poco que son de derecha. Sin embargo, los liberales se distancian mucho de la derecha tradicional chilena en materias valóricas. Por ejemplo, ¿cuál es su pensamiento en el tema de la despenalización de la marihuana? No, yo soy absolutamente partidario de despenalizar la marihuana. Yo soy partidario de legalizar reguladamente y con control, obviamente, y esa sí es una función que tiene que cumplir el Estado, que hoy día no cumple, todas las drogas. Porque la lucha contra las drogas ha sido un fracaso completo en todas partes del mundo. Al final le decimos el tremendo negocio, como es ilegal, y esa es responsabilidad del Estado, nuevamente, porque tenemos ilegalizada toda esta cuestión, ¿no es cierto? Los carteles se hacen multimillonarios con la droga, precisamente porque los costos, ¿no es cierto?, son tan altos, que al final el negocio es muy bueno. No tenemos control, no podemos cobrarle impuestos, ¿no es cierto?, a la mercancía, a la comercialización de drogas que nos permitirían financiar rehabilitación, y la gente se droga igual. Pero no tendríamos mayores costos sociales tenemos más y de corrupción, salud. No. Los estudios que se han hecho sobre esta materia indican claramente que los costos de tener ilegal las drogas son mayores que los costos de tenerlas legales y controladas. Mucho mayores. A ver, no hay solución perfecta, va a haber problemas igual, no nos equivoquemos. La pregunta es, ¿cuál es la solución más eficiente? Tenemos las drogas bajo control, sabemos quiénes las comercializan, etcétera, etcétera. Como ocurre con el alcohol, por ejemplo, que también no es una droga dura, pero es una droga social que se consume mucho y que genera muchos estragos también, ojo. Si usted la declara ilegal el día de mañana, va a pasar lo que pasó en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a principios de los 20 con la ley seca, a principios del siglo XX con la ley seca. ¿Qué pasó? La declararon ilegal el alcohol porque pensaron que con eso iban a resolver los problemas de alcoholismo de la población y se generó el Capone, toda la mafia y la corrupción absolutamente desbordada. Entonces tenemos que tener una aproximación más inteligente al problema de las drogas. Axel, y en materia valórica yo soy de la misma línea, yo creo en la libertad. ¿Aborto terapéutico? Yo soy partidario de despenalizar el aborto dentro de un cierto periodo de tiempo, independiente de si es terapéutico o no. Creo que la decisión le corresponde tomarla a la mujer. Yo creo en la libertad personal, creo en la responsabilidad individual, no creo que el Estado tenga que hacerse cargo de la vida de las personas, ni en los ámbitos económicos, a pesar de poder ayudar a los que sí lo necesitan, ni en los ámbitos morales. ¿Matrimonio homosexual? Yo no tengo problemas en principio, yo soy partidario de que el Estado no se meta a repartir licencias matrimoniales, ni homosexuales, ni heterosexuales, no, en general creo que no es un negocio en el que el Estado debería estar metido, pero no tengo ningún problema en principio con el matrimonio homosexual. O sea,
porque creo en la libertad, le insisto, y ese es el principio creo que hay que defender. Les quiero agradecer, Axel, a usted también, Eugenia Mancilla, dada la apretada agenda que tienen ambos, en un día bastante de bastante noticia en la región de Magallanes, de bastante eventos, que se hayan dado el tiempo y hayan estado hoy día con nosotros. Bueno, Eugenia es parte de la casa, sí, pero también, dada la apretada agenda que tiene Eugenia hoy día, y a ti, Axel, no, gracias. Estuvo muy buena la discusión. Muchas gracias. O sea, más que una discusión, yo creo que una confrontación de opiniones, bajo el respeto que se merecen todas las cosas, claro, siempre va a ser positivo, y para la gente que nos ve a través de Barómetro, Pingüino Multimedia, es bastante constructivo también conocer diversas opiniones, y para eso nosotros, la puerta de acá siempre va a estar. Esa es la esencia de la democracia, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias y ojalá éxito con los libros que vengan. Bueno, ojalá que sí, pues que sigamos por este camino difundiendo un poco estas ideas, y uno como autor siempre está feliz de que le vaya bien en lo que hace. Y como siempre también ojalá que mantengamos el contacto, Axel, porque en materia periodística siempre es interesante para nosotros en la región de Magallanes las visitas como las que realiza usted y toda la gente que viene a la región a tratar de contribuir también, son bienvenidos. Muchas gracias. Todos los días estamos con un programa para que usted nos esté viendo y escuchando en Pingüino Multimedia. Nos vemos. Chao, chao. Comenzamos saludando a nuestra panelista hoy día, Eugenia Mancilla. ¿Cómo está, Eugenia? Muy bien, Juan Ignacio, buenas noches. Estamos comenzando este programa y, como lo habíamos anticipado, un gran invitado, el director de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser. ¿Cómo está, Axel? Bien, muy bien, gracias. Bienvenido al Barómetro tras un año. Tras un año, estamos de vuelta aquí. Octubre de 2014, estuvo por acá el 7 de octubre, para ser más exacto, y hoy día está nuevamente con nosotros, Axel. En otra visita a la región de Magallanes. En otra visita, sí, muy breve, pero siempre muy estimulante estar por aquí. ¿Chile no es Santiago? ¿O Santiago no es Chile? No debería serlo. Lamentablemente está demasiado centralizado este país y las regiones tienen poca autonomía para decidir cualquiera de sus asuntos, ya sea desde los asuntos administrativos hasta los tributarios. Todo está en manos de Santiago, del poder centralizado lamentablemente, que nos domina desde ahí. Sí, lamentablemente. Yo soy provinciano también, así que... ¿Usted vive de Rica? Sí, así es. Bonita zona. Muy linda zona, sí, sí. En una región que hoy día también sufre estragos de otro tipo por la delincuencia, el terrorismo que hay ahí desatado. Muy lamentable. Y los chilenos, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en fin, las relaciones de poder que se establecen hoy día. ¿Compartes tú esa apreciación, Axel? ¿Sientes tú que es necesaria este cambio de constitución? Y también te quiero preguntar tu opinión respecto al mecanismo. ¿Crees tú que la Asamblea Constituyente es un buen mecanismo para abordar este proceso que nos invita la presidenta Bachelet? Yo voy a ser súper franco, mi respuesta, la gente sabe lo que pienso cuando lee mis columnas, mis libros, en fin, mis intervenciones en otros medios. Y yo pienso que todo este debate en torno a la nueva Constitución y la idea de que la nueva Constitución va a resolver los problemas de Chile, porque así se está planteando, como una especie de panacea que va a resolver cada uno de los problemas que tengamos, es bien bananero. Todo esto es de país bananero. En los países serios estas discusiones no se dan. Nunca se ha dado una discusión así, ni en Alemania, que tiene una constitución prácticamente impuesta por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, ni en Japón, ni en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la misma constitución del año 1787. Y pasaron por todo tipo de cosas, guerra civil, esclavitud, todo, no hicieron una nueva constitución, se adaptaron dentro de las normas fundantes. Nosotros tenemos la constitución, y esto lo dijo hace poco Villera Gallo, o sea, no digamos que gente, tenemos la constitución que más estabilidad, o que coincide, para no decir que es por la constitución, con el periodo de mayor estabilidad y prosperidad en la historia de Chile. Eso lo dijo el mismo Ricardo Lagos, o lo insinuó el mismo Ricardo Lagos el año 2005 cuando le puso la firma a la Constitución, después de varias reformas que le hicieron, ¿no es cierto?, diciendo que por fin Chile tenía una Constitución a la altura de los países democráticos. Hoy día él mismo dice que hay que cambiarla. Ahora, yo no digo que no haya cosas que no se deban cambiar en la Constitución. Lo que descarto totalmente una asamblea constituyente, que es el camino más bien bolivariano, esta cosa media refundacional, esta cosa así casi mágica de que nos vamos a meter todo en un proceso constituyente cuando al final van a ser unas pocas élites las cuales van a definir el contenido de la nueva constitución en una asamblea constituyente. Usted comprenderá que el 99.9% de la población chilena nunca en la vida ha leído la constitución y sabe re poco de técnica constitucional. Entonces van a ser un par de personas que van a decir que representan a todos y van a poner al final su agenda en la Constitución. Yendo al contenido de la Constitución, que es muy lamentable, la gente ya no puede vivir tranquila
y el gobierno y los gobiernos que han habido anteriormente tampoco han hecho absolutamente nada por resolver ese tema. Axel, hace un año no lo sabíamos, obviamente no predecimos el futuro, no sabíamos que en su próxima visita al Barómetro usted iba a estar entre los escritores más exitosos de la actualidad en nuestro país. La tiranía y la igualdad lleva 10 semanas entre los libros más vendidos de Chile. Sí, la verdad es que nos ha ido muy bien con ese libro. Esperábamos que les fuera bien, pero ha sido un éxito que superó las expectativas. Ha generado mucho debate en los medios de comunicación, ha generado muchas reacciones, muchos comentarios a favor y obviamente también en contra. Yo como autor obviamente estoy contento porque eso es lo que buscaba, que se discutan estos temas, que se vean otras perspectivas, siempre con energía pero con respeto. El respeto es fundamental en una democracia, ¿no es cierto? Y por lo tanto estoy contento porque quiere decir que hay mucho más apertura a las ideas de la libertad de lo que mucha gente pensaba. Axel, buenas noches. Buenas. Bienvenido a Magallanes. Tú lo señalabas, efectivamente el centralismo agobia, ¿no es cierto? Está extremadamente atomizada la gestión política, la gestión administrativa y las grandes decisiones se toman en Santiago. Una de las maneras que tenemos de cambiar y de darle mayor protagonismo a las regiones, sin lugar a dudas, tener una constitución que logre identificar ese Estado descentralizado que queremos. Hoy día se ha iniciado un profundo debate para modificar la Carta Fundamental y particularmente se han establecido como en algunos ejes del cambio de esta reforma, yo diría no reforma constitucional, sino derechamente el cambio que se está postulando, es salir de lo que la Constitución hoy día consagra, que es un Estado subsidiario, hacia un Estado más de derecho. Y también se ha incorporado como parte del debate el que en esta nueva Constitución se pueda establecer claramente la decisión política de descentralizar territorialmente, administrativamente y también políticamente, de tal manera que hoy día ya no exista esa especie de desigualdad, ¿verdad?, entre las mayorías y minorías, entre las etnias